Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte y continuar con la lección número 2 de la serie Victoria sobre el enemigo, la cual se llama La confusión. Estamos en un tiempo, en verdad, en que es importante mantenernos alerta con aquello que permitimos en nuestras vidas, aquello que escuchamos, aquello que vemos, aquello que hablamos. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque el no estar alertas puede hacernos caer precisamente en lo que se titula este tema, en la confusión. Dios ha dado a sus hijos el don de discernimiento para poder entender lo que es verdad de lo que no lo es, aunque lo parezca. La palabra dice en 1 Corintios, en el capítulo 2, versos 15 y 16, dice, el espiritual juzga todas las cosas. Y también dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Discernir en el Espíritu es siempre una obra de revelación del Espíritu Santo. Pero no obstante con aprender a discernir, tenemos también que ser cada vez más llenos de sabiduría. La verdadera sabiduría es la que se pone en práctica con lo que ya hemos aprendido de la palabra de Dios. Porque en ella encierra la voluntad de nuestro Dios mismo. Si no tienes sabiduría, recuerda que puedes pedirla. La Biblia dice que aquel que no tenga sabiduría, que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios y Dios la da abundantemente. ¿Por qué tenemos que discernir, volviendo con lo que inicié diciéndote? Porque dados estos tiempos de pandemia, hay mucha información sobre el COVID, sobre que si no hay cura para esta enfermedad. Hay demasiada información sobre una crisis económica que se avecina y la gente tiende a estresarse, a asustarse. Y entonces, entre tanta información, puede haber información que te aparte de aquello que tú ya sabes en Cristo, de aquello que la palabra te ha mostrado y te ha hecho vivir. Entonces, recuerda también que Pablo le decía en la carta a Timoteo que llegaría el momento en que vendrían hombres burladores, amadores de sí mismo, amantes de lo malo. Jesús decía a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 24, le decía que Satanás trabaja más en estos tiempos con el fin de engañar, si es posible, aún a los escogidos. Tú y yo somos escogidos. Y este es un tiempo en que las iglesias están cerradas, en que las reuniones en las casas no están permitidas. Es un tiempo en el que algunos cristianos, si no están parados bien en su fe, si no están bien cimentados en su fe, puede ser que empiecen a dudar y a flaquear. Por ello es importante estar alertas para no caer en la confusión. Cuando Pablo hablaba a Timoteo acerca de esos hombres burladores que vendrían en estos tiempos, se refiere también a aquellos que se supone que son cristianos, pero que de acuerdo a lo que hacen, a sus acciones, de acuerdo a lo que hablan, se descubre que no lo son o que están engañados. Un cristiano, un seguidor de Cristo, debe tener ante todo una firme determinación, como lo escuchaste en la clase anterior. Debemos ser determinados para poder enfrentar al enemigo. Debemos ser determinados para ser tajantes ante aquello que nos daña. Cuando se trata de enfrentar al enemigo en aquellas situaciones que nos pueden hacer caer, que nos pueden dañar, no debemos tener consideración. La Biblia habla de un hombre que era estricto en sus acciones cuando se trataba de un enemigo. El Salmo 18, en el verso 37 y verso 38, habla de que David perseguía a sus enemigos y no paraba hasta que los derrotaba por completo. Dice el verso 37 del Salmo 18, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. El verso 38 dice, los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Podemos ver claramente entonces que David no tenía piedad ni contemplación con sus enemigos.
Él sabía que la lucha era a muerte siempre. Debemos entender también que nosotros no podemos mantener al enemigo subyugado, sino que lo debemos erradicar. ¿Qué significa tener un enemigo subyugado? Es aquel que tienes nada más controlado. Ahí lo tienes, lo dominaste, lo tienes controlado, pero no lo eliminaste. Erradicarlo quiere decir eliminarlo. En el pasado el pueblo de Dios no aprendió este principio espiritual de tratar con las tinieblas sin piedad. ¿Y sabes qué? Sufrió las consecuencias. Ahí en el libro de los jueces, en el capítulo 1, versos 27 y 28, dice, fíjate bien, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Beleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. El verso 28 dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Cuando Israel se sintió que ya dominaba al enemigo, fíjate bien, no lo arrojó, sino que lo hizo partícipe de su pueblo. Ya contribuía con ellos. En el capítulo 2, del verso 1 al 3, fíjate bien, dice, en mi Biblia se titula El ángel de Jehová en Boquim. Dice el verso 1, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y les pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? Dice el verso 3, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. El Señor les había dado una orden a su pueblo, que no hicieran alianza con las naciones de Canaán, aquellos que tenían ellos que conquistar, los debían erradicar totalmente. Hoy en día, muchos cristianos no tratan con sus debilidades. Hay cristianos que en su tiempo sufrieron el alcoholismo, sufrieron de drogadicción, la pornografía, infidelidad, en fin. Y sin embargo, solamente han controlado esa debilidad. Prefieren convivir con esa lucha y la mantienen controlada, subyugada. Mientras están fuertes espiritualmente, mientras las iglesias están dando servicios y pueden congregarse, mientras los grupos de casa están funcionando, tienen a esa debilidad controlada. ¿Por qué? Porque se están alimentando de la palabra. Pero ¿qué pasa en estos tiempos cuando ya de repente no te puedes congregar en una iglesia? No puedes tener una reunión de tu grupo de casa. No hay quien te anime, como lo hacemos en los grupos de casa unos a otros, apoyándonos a continuar adelante. Ese compromiso con Dios como que baja. A muchos les ha afectado ese tiempo de distanciamiento. No buscan la Biblia, no oran, no hacen su devocional. Y todo eso hace que su santidad, su entrega se debilite. Y esa debilidad que tenían controlada se levanta y los termina matando, cuando lo que debíamos hacer, cuando lo que se debía hacer era erradicarla, eliminarla desde el principio. Recordemos que tenemos un Dios de paz. En Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versos del 23 al 32, sucede una situación. En mi Biblia se titula El alboroto en Éfeso. Dice el verso 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, de esto que hacemos se alimentan nuestras familias. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión
diciendo que no son dioses lo que fabricamos con nuestras manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio se venga abajo, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Aquí estaba uno de los artesanos que construían estatuitas o estatuillas de determinado santo, como así acostumbramos llamarles hoy en esta época, y que ellos lo tomaban como dioses. Se quejaba con el demás pueblo diciéndole: Pablo está diciendo que estos no son dioses, nos está echando abajo el negocio. Y obviamente la gente empezó a alertarse. Fíjate, en el verso 29 dice: y la ciudad se llenó de confusión. En el verso 29. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. La gente se empezó a levantar molesta porque estaban insultando a esas estatuillas que ellos compraban y se llevaban a sus casas para adorarlas. Y dice aquí que la ciudad se llenó de confusión. Aquí podemos ver cómo Satanás, al intentar seguir teniendo en opresión a ese pueblo, hizo espíritu de la confusión a través de un espíritu de confusión, para que pudieran ver las tinieblas en las que se encontraban. Para que no pudieran ver las tinieblas. Date cuenta de esto. Si lo permitimos, la confusión también es un espíritu. Si nos descuidamos y no estamos alerta, este espíritu de confusión nos ciega y no nos permite ver que estamos equivocados, no nos permite ver que cometemos errores, no nos permite ver que nos estamos distanciando de lo que ya teníamos ganado, del camino correcto, que nos estamos separando de la voluntad de Dios. Por eso es importante estar alertas. La confusión ha sido una de las armas que el enemigo ha usado para mantener inútil a su pueblo. El pueblo de Dios está llamado a anunciar las buenas nuevas. El pueblo de Dios está llamado a proclamar el evangelio. Pero la confusión a muchos les ha impedido hacer esa tarea y los mantiene inútiles. ¿Qué es una confusión? Fíjate bien, es una mezcla de perturbación y falta de resolución. Es dudar de lo que se debe hacer. Es desasosiego, es falta de quietud, es falta de tranquilidad, falta de serenidad. Vamos a ver otro ejemplo en Primera de Reyes, en el capítulo 18, verso 21. Y es Elías, el profeta Elías, enfrentándose a los profetas de Baal. Y el pueblo en medio, escuchando a los dos lados y sin saber qué hacer. Dice aquí el verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes batallando entre dos ideas? Si Jehová es Dios, entonces sigan a Jehová. Y si Baal es Dios, entonces vayan siguiendo a Baal. Pero el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Porque se encontraba confundido. Y hoy en día pasa con muchos que aún quieren seguir practicando sus costumbres anteriores. Uno puede vivir confundido en su fe para obtener las promesas de Dios. De repente ya hay una pandemia porque una enfermedad nueva surgió y no hay todavía una cura declarada y efectiva para esta enfermedad. Y nos olvidamos de que Dios nos ha dicho: por las llagas de Jesús nosotros hemos sido sanos o somos sanos. Si nos confundimos entre tanto que se oye y nos olvidamos de las promesas de Dios. Uno puede vivir confundido en sus convicciones, sus prioridades de la vida. La palabra dice que busquemos primero el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Sin embargo, ¿cuántos no se levantan sin acordarse siquiera de encomendar su día al Señor y se van porque ya tienen prisa en el trabajo, porque ya tienen compromisos? El primer compromiso debe ser con Dios todas las mañanas. Uno puede confundirse en su autoridad como creyente. Cuando ves
que la enfermedad ataca a un familiar cercano y lo ves que se agrava y se agrava, te olvidas de que puedes orar por él y con la autoridad que Dios te ha dado, declarar sanidad. Uno puede vivir confundido en sus obligaciones como hijos de Dios. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Cuando una persona expresa, es que no sé qué creer, es una persona que ya está confundida. Primera de Corintios, en el capítulo 14, fíjate, 2 versos nos indican esto. El verso 33 y el verso 40. El verso 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y el verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Estos versículos nos revelan la clase de Dios que tenemos. Tenemos un Dios de orden y de paz, nunca de confusión. La confusión ante cualquier escenario es falta de orden y paz en la mente y en el corazón. La confusión nunca es de Dios. La confusión interrumpe el fluir de Dios. Recuerda eso. Razones por las cuales podemos vivir confundidos. Vamos a ver por qué razones nosotros podemos caer en confusión. La primera, por la congoja. ¿Qué es esto? Por la preocupación, por la angustia, por el dolor, por la tristeza. Esos son motivos por los cuales caer en confusión. En el libro de Éxodo, en el capítulo 6, verso 9, está aquí una situación en que el pueblo de Israel aún estaba esclavo de Egipto. Y Moisés hablaba con ellos, dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Este pueblo no podía escuchar la voz de Dios a través de Moisés debido al desaliento, al cansancio en su corazón. Estaban verdaderamente abrumados y no podían volver sus ojos al cielo. Cuando tú te estresas con tantos problemas, cuando tú no has permitido que Dios tome el control de tus problemas, te cansas en quererlos resolver tú mismo y te llega tantas soluciones equivocadas que te pueden permitir caer en confusión. También podemos caer en confusión por razonar las cosas de Dios. Este es el peor error que podemos cometer. En Lucas, en el capítulo 24, versos del 17 al 28, vemos un momento en el que los seguidores de Jesús van en el camino platicando acerca de lo acontecido. Ya habían crucificado a Jesús y ellos van tristemente recordando lo que había acontecido. Y dice ahí el verso 17, y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste y le respondió uno de ellos llamado Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Entonces se les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, los referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjate cómo lo estaban describiendo. Un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a rescatar a Israel. Pero además de todo esto, lo dice en el verso 21, este es el tercer día desde que esas cosas acontecieron. El verso 22 dice, y también algunas mujeres entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, en el verso 23, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Estos hombres ya estaban queriendo encontrarle pies y cabeza a todo esto. Decían, como si era un profeta poderoso, como si era un profeta que hablaba la verdad. ¿Por qué lo maltrataron de esa manera? ¿Por qué lo mataron? Pero aparte decían, bueno, dicen las mujeres que fueron al sepulcro y que los ángeles dicen que él vive, pero nosotros ya fuimos y no lo hemos visto. Entonces, ya estaban ellos queriendo encontrar respuestas en su lógica. Y este estado que tenían ellos de desesperanza les permitió caer en confusión.
porque un mar de preguntas rondaban en su mente. Razonar en el reino de Dios es una fuente de confusión. Quiero aquí aclarar algo. Cuando yo te digo que razonar en el reino de Dios es una fuente de confusión, no quiero que empieces tú pensando, entonces ya no puedo yo pensar por mí mismo, me van a prohibir que yo tome mis decisiones. No, en ningún momento estoy diciendo que no puedes pensar por ti mismo y que no puedes decidir por ti, ni que te vamos a decir qué puedes pensar y qué no. No es eso. Sino simplemente que cuando uno empieza a razonar buscando ordenar nuestras ideas para llegar a una conclusión, generalmente pensamos de acuerdo a la lógica, de acuerdo a lo que conocemos, de acuerdo a lo que hemos experimentado. Un modo simple de decirlo es que el razonamiento tiene lugar cuando la persona trata de imaginarse o deducir el por qué sucedió esto o el por qué no sucedió. Razonar hace que la mente dé vueltas alrededor de una situación, intentando comprender cómo está formada esa situación, cómo se arma ese rompecabezas. Cuando analizamos minuciosamente una afirmación o una enseñanza como la de ahorita, cuando la empezamos a analizar, estamos razonando. Queremos, ¿será cierto lo que me dice este varón? ¿Será cierto lo que me está hablando? Si no le encontramos lógica, la descartamos. Pero déjame decirte que con frecuencia Satanás nos roba la voluntad de Dios por medio del razonamiento. El Señor puede guiarnos a hacer ciertas cosas, pero si no tienen sentido, si no nos parecen lógicas, podemos sentirnos tentados a descartarlas. Lo que Dios guía a hacer a una persona no siempre tiene sentido para nuestra mente. Razonar impide que alcancemos discernimiento y revelación. Esto fue lo que le pasó a los hombres que iban caminando. Ahora, entendamos y aceptemos eso. Las cosas de Dios no se razonan. Las cosas de Dios se creen simplemente. ¿Por qué otra razón podemos caer en confusión? Por el pecado. El pecado es una de las causas que puede hacernos caer en confusión. Vamos por favor ahí al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, del verso 19 al 21. Y dice el verso 19, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió ver las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. El pecado trae confusión. El pecado busca justificarse. Cuando la persona escucha aquello que le justifica sus acciones, lo acepta. Pero si encuentra algo que lo contradice, rechaza eso aunque sea lo correcto. El pecado trae confusión. La persona acepta lo que está creyendo que está bien. Pero esto llega a cauterizar la mente. Hay una conciencia cauterizada que ya no se da cuenta si está bien o está mal, ni le importa si está bien o está mal. Ahora quiero que empecemos a analizar cómo podemos vivir sin confusión. Para vivir sin confusión, debemos partir primeramente de establecer quién es Dios en nuestra vida. Vuelvo a aquella cita que te leí de 1 Corintios capítulo 14, versos 33 y 40, que dice que tenemos un Dios de orden y un Dios de paz. Debo de tomar esa decisión. ¿Qué voy a creer acerca de mi Dios? Y ahí debo quedarme. Para vivir sin confusión también debemos decidir en qué es lo que vamos a creer. Tenemos un reino inconmovible. Esto quiere decir que tenemos un reino que no se mueve, que no se altera aunque pase el tiempo, que no se puede perturbar ni inquietar. Y debemos decidirnos qué es lo que vamos a creer y mantenernos ahí. En Proverbios, en el capítulo 3, versos 5 al 7, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aquí vemos una clara y total dependencia
del Señor y una nula aceptación del razonamiento. Debemos decidirnos a mantenernos en lo que hemos creído. Dice en 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Aquí vemos cómo se nos exhorta a continuar creyendo en que Jesús va a venir y que no permitamos ser confundidos. Es por eso que la recomendación es que tengas mucho cuidado con aquello que lees, con aquello que oyes, con aquello que platicas. ¿A qué lugares estás asistiendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? Este principio aplica en los fundamentos espirituales del reino de Dios en cuanto a mirar las situaciones desde la perspectiva del Señor. Por último, ¿cómo podemos evitar ser confundidos? Siendo hacedores de la palabra. Recuerda que Santiago en el capítulo 1 y verso 22 dice, sean hacedores y no tan solo oidores, porque de otra manera solamente nos engañamos a nosotros mismos. Actuar en lo que creemos nos lleva a vivir enfocados. Yo espero que esta enseñanza del día de hoy te permita mantenerte firme. Recuerda, cuida lo que lees, cuida lo que estás viendo, lo que escuchas, aún aquello que platicas y los lugares donde tú buscas frecuentar. Mantente firme en la palabra de Dios y verás que nada te va a mover de ahí. Dios es fiel. Nos vemos la próxima.